Buenas tardes, amados hermanos. Dios los bendiga. Una vez más reunidos para compartir la palabra y aprender lo que Dios tiene para nosotros en este curso, mini curso realmente, acerca de la amargura y el perdón. Y hoy día estaremos compartiendo, como siempre, más verdades que nos han de ayudar a nosotros, pero también no solamente en lo personal, sino ayudarnos a tener la capacidad de dar con libertad perdón, sino también para poder aconsejar a quienes vivan en amargura. Durante en varias oportunidades hemos mencionado que hay que ser muy sabio cuando tratamos con gente amargada. No basta decirle tienes que perdonar, no basta condenar a la persona de que si no perdonas, pues estás mal, etcétera. Tenemos que ser muy cautos, sabios, cuando aconsejamos a alguien a dar perdón o su necesidad de dar perdón. Así que comencemos. Esta es la pauta para que va a haber en esta mañana, en esta tarde y la próxima semana, Dios mediante. El perdonar al ofensor es el proceso en que el recuerdo doloroso se transforma en recuerdo sin dolor. Notemos que estamos mencionando dos cosas que son muy necesarias que las entendamos. No, ¿dónde está esto? A ver, ¿por dónde está? Ya no lo encuentro. Bueno, no importa. Acá. Es transformar. Ese es el proceso que nosotros, un recuerdo doloroso. ¿Cuál es el problema del resentimiento? Que guarda el recuerdo, que nunca se va a poder olvidar, pero junto con el recuerdo está la emoción, el enojo, la cólera, la frustración, la ira, la vergüenza, porque uno se puede resentir con alguien que nos avergonzó en algún momento, etcétera. Entonces, lo que retroalimenta el resentimiento es el recuerdo doloroso. No es el recuerdo en sí, sino el recuerdo que causó dolor. Y el perdón es ese proceso en que se transforma el recuerdo doloroso, el que cada vez que me acuerdo siento cólera, enojo, en un recuerdo sin dolor. Me acuerdo, pero ya no siento el enojo, la ira, la molestia. Es el proceso en el cual todos estamos, espero en Dios. Veamos algunas cosas fundamentales. Considerando el diseño divino para la convivencia, es necesario que entendamos la responsabilidad de vivir de acuerdo a los requerimientos divinos. Como hijos de Dios, no podemos vivir de acuerdo al sistema de este mundo. Como hijos de Dios tenemos el privilegio que no tienen la enorme cantidad de gente sin Cristo. El privilegio de tener la asistencia del Espíritu Santo, el privilegio de tener la palabra viva que afecta nuestras vidas. Y eso implica, y muchas cosas más, por cierto, pero también tenemos la responsabilidad de vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide que vivamos. Y la demostración de nuestra identidad como hijo de Dios se ve en nuestra capacidad de perdonar, porque Dios perdona nuestras ofensas. Y como vimos la semana pasada, lo que el hombre, el rey le dijo al criado, no debías tú tener misericordia como yo tuve contigo. En 1 de Juan 2:11 dice, pero el que odia a su hermano vive y anda en la oscuridad y no sabe a dónde va porque la oscuridad lo ha dejado ciego. El que odia a su hermano, que es una forma en que nosotros manejamos nuestros resentimientos con odio. 1 de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios, y si yo preguntara en esta tarde, por simple curiosidad, ¿cuántos amamos a Dios? ¿Cuántos diríamos amén?
Todos. Pero Amén. miren, todos diríamos amén, hasta el pastor. Pero mire cómo dice Juan 4:20, primera de Juan. Si alguno dice, yo amo a Dios, y al mismo tiempo, estoy leyendo la versión Dios habla hoy, y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama al hermano a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Entonces, eso implica que muchos creyentes que dicen amar a Dios es un amor teórico, es un amor ilusorio, un amor platónico, diríamos, ¿no? Porque el amor a Dios se debe demostrar no odiando al hermano que nos haya ofendido. Sigamos con pautas básicas. De acuerdo a la palabra de Dios, y esto lo hemos visto tantas veces en Santiago 3:1 y 2. Las ofensas son parte de la experiencia cotidiana. No hay manera de evitarlo. No hay manera en que nos volvamos eh, o estemos en una posición donde nadie nos ofenda. Aunque sí, ¿no? Cuando uno está en el féretro, todos hablan bien. ¿No? Es así. No importa cómo ha sido uno, puede haber sido un bandolero, era un buen bandolero, por lo menos así, ¿no? Entonces, el pedir, en secuencia de pautas, el pedir y dar perdón es la norma establecida por Dios para restablecer de manera saludable las relaciones quebradas por las ofensas. ¿Cómo solucionamos muchas veces las relaciones quebradas por una ofensa, por algo que nos hacen? Sencillamente dejamos que pase el tiempo, asumiendo que el tiempo borra. El tiempo no borra. El tiempo enraiza el resentimiento. Entonces, muchos de nosotros podemos estar conviviendo o viéndonos o relacionándonos con alguien que en algún momento estuvimos disgustados, pero nuestra relación no está arreglada desde la perspectiva bíblica. Algo hay que arreglar, algo hay que acomodar. Por eso, para Dios, el pedir y dar perdón es una pauta que nos permite relaciones saludables. El perdón es básico para desarrollar cualquier tipo de relación. Quien vive con un corazón resentido, le es difícil avanzar y desarrollar nuevas relaciones por temor de que otro le haga lo mismo que le hicieron tal persona o cual persona. Entonces, cuando nosotros podemos tener la capacidad de dar o pedir perdón, podríamos desarrollar sanas relaciones, buenas relaciones. Bien, con esto como pauta, vamos a entrar ya en el camino de pedir y dar perdón, ¿ok? Tenemos que entender con claridad el cómo pedir y cómo dar perdón. Es fundamental. Si no entendemos el cómo pedir y el cómo dar perdón, nosotros estaremos haciendo algo que de repente no es lo que la palabra de Dios nos lo enseña. No, el sentido común es ya, te perdono, hermano, y ya, y como que ahí quedó todo y ya se acabó la historia, y no es así. Como veremos, Dios mediante la próxima semana, el perdón que se da no implica necesariamente la restauración de la relación. Uno pudiera perdonar a alguien y sencillamente no poder tener confianza con tal alguien. Entonces veamos algunas cosas. El perdón no es un acto emocional. Ya sé, y esto ya lo sabemos y lo hemos repetido tantas veces. Si uno desea sentir algo para perdonar, nunca va a sentir nada, porque el enojo, la cólera, la ira, el deseo de venganza,
van a ser superiores a los deseos saludables de dar perdón. Nuestra mente, que trabaja de una manera muy rápida, comienza con los argumentos. ¿Cómo lo voy a perdonar? No merece perdón, etcétera. No, entonces uno nunca va a sentir, no va a sentir eh, dar perdón o pedir perdón, y en este caso sería el orgullo. Entonces, primera cosa, y hay mucha gente, yo como pastor le he escuchado tantísimas veces: pastor, ayúdeme, que Dios me dé el sentir de perdonar. Y de repente gente asume de que Dios le puede ayudar a perdonar. Ahora, Dios no puede ayudar a nadie a hacer algo que Dios le dice que puede hacer. Se dejó entender, ¿no? Lo voy a repetir porque debemos tomar nota. Dios no va a ayudar a nadie a hacer lo que Dios dice que puede hacer. Hay cosas que Dios nos ayuda que no podemos hacer. Sí. Por ejemplo, soportar una tempestad perfecta. En nuestra debilidad humana, de repente no podamos. Y es allí cuando Dios extiende su gracia y misericordia para sostener nuestras vidas en medio de la tormenta. Pero en el caso del perdón, no. Dios no va a poner ningún sentimiento, ninguna sensación, ningún deseo. Sencillamente nos ordena, tú debías. Entonces implica que, como enseñamos la semana pasada, que uno tiene la capacidad de pedir y dar perdón. En segundo lugar, en este proceso de pedir y dar perdón, no se puede obligar a nadie que no quiere perdonar. Puede tener razones justificativas, en fin, pero no podemos obligarle. La persona puede decir tantísimas cosas, pero nosotros no podemos obligar a nadie a pedir perdón. No, ni bajo amenaza, ni bajo coacción, ni bajo un chantaje que a veces usamos, amados hermanos. Pero bueno, eso dejémoslo para otras iglesias, no para la Ibe Callao. Veamos. Dado otra verdad acerca del pedir y dar perdón. Dado que Dios es justo en sus demandas, todo hijo de Dios puede perdonar como un acto de voluntario. Como dijimos hace un momento, Dios no va a ayudar a nadie a hacer lo que Dios dijo que podía hacer. Y Dios nos ha dado la capacidad de perdonar. El perdón es un acto voluntario. Usted y yo tenemos la capacidad que Dios ha puesto en nuestra vida como parte de la nueva naturaleza. Nos ha dado la capacidad de dar perdón y de pedir perdón. Si alguien dice, yo no puedo, es que el resentimiento ha ahogado la capacidad de perdonar. El perdonar, una cosa más, el perdonar no requiere condiciones previas. Es decir, lo voy a perdonar si me pide perdón. Y si nunca te pide perdón, entonces no vas a perdonar. No pueden haber requerimientos o condiciones previas, algo que debe hacer el ofensor para perdonar. Y si alguien pusiera condiciones para darnos el perdón, está equivocado. Es posible que a quien perdonamos no muestre signos de arrepentimiento, ¿no? Ni siquiera de los frutos de un arrepentimiento genuino. Es decir, la persona es confrontada, su falta salta a la vista, y la persona, ya pues te perdono, ya, perdóname pues ya. Me dejo entender, ¿no? O sea, no hay un genuino muestra de arrepentimiento. Y después que supuestamente pidió perdón, sigue haciendo lo mismo. Ahora, el acto de perdonar
y es otra verdad que debemos considerar, queridos hermanos, y lo vimos la semana pasada, cuando al consiervo que no se perdonó se le metió en una cárcel, vive atado a la ofensa. El acto de perdonar libera al prójimo para que pudiera caminar hacia el arrepentimiento bíblico. O sea, es beneficioso para uno y es beneficioso para quien nosotros perdonamos. Veamos. El perdonar no requiere condiciones posteriores. Te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Esto no funciona nunca. No se da, amado hermano. ¿Por qué? Porque es posible que otra vez la persona vuelva a ofender. Tal vez no en la misma manera. Tal vez pudiera ser de otras maneras. Es imposible decir yo no te voy a ofender otra vez. Aunque siempre hay una posibilidad, no que te mueras. Entonces ya nunca vas a ofender. O sea, mientras estemos vivos, vamos a seguir ofendiendo y a la vez van a seguir ofendiéndonos. No existe límites para perdonar. Esta es una de las partes difíciles del perdón. Porque el decir común está bien culante, pero no tanto. Tanta agua va al cántaro que se revienta. Mi paciencia tiene un límite, etcétera. Pero en la perspectiva bíblica no hay límites. La semana pasada vimos cuántos años tenía que vivir el hombre para que tenía la deuda de los 10,000 talentos. Miles de años tenía que vivir para poder cubrir la falta. Porque aplicándolo a nuestras vidas, nosotros tenemos pecados pasados que Dios ha perdonado. O sea, antes de ser creyentes. Tenemos pecados que hemos cometido como creyentes, algunos por ignorancia y otros con alma, corazón y vida. Y habrá pecados que cometeremos de aquí hasta el día de nuestra muerte. Todos ellos están cubiertos por la preciosa sangre de Jesucristo. Hemos sido perdonados totalmente. Por eso nuestras faltas no tienen número. Y las faltas de los hermanos, de quien fuera, la falta que hayan cometido con nosotros, tiene número. Tiene un número. Si usted lo cuente, y algunos llevan cuenta, ¿no? 20 veces, 50 veces, 33 veces, 666 veces. Por eso no hay límites. No hay límites para perdonar. Debemos perdonar. Por eso, como algunas veces decimos o hemos explicado, así como si viviéramos en lugares donde la lluvia es muy fuerte y tienes que salir de la casa y tienes que salir con tu paraguas por si va a llover. Entonces sales con tu paraguas, caminas con tu paraguas y de repente comienza a llover y tú prevenido, prevenida, cargaste tu paraguas, lo abriste y pudiste seguir caminando. Nosotros como creyentes tenemos que tener un paraguas, el saber que nos van a ofender y ese paraguas nos ayudará a poder perdonar. Tenemos que tener la actitud perdonadora, sabiendo que nos van a seguir ofendiendo todo el resto de nuestras vidas. Y tenemos que perdonar y comenzar ese proceso, porque el amor, según la palabra de Dios, no guarda registro de ofensas cometidas. El amor no guarda rencor. 1 Corintios 13:5. Entonces, vayamos ya casi terminando. ¿Cómo pedir y dar perdón? Si uno está consciente que ha ofendido, pedir perdón de manera inmediata. Este es un punto fundamental en las relaciones interpersonales, pedir perdón. Si uno está consciente de que ha ofendido. Y la gran mayoría de veces estamos conscientes que hemos metido, hemos hablado de más, hemos hecho cosas de más, en fin, hemos ofendido. Estamos conscientes. Uno sabe que ha ofendido. Entonces, hay que pedir perdón.
Ahora, si uno se siente ofendido de lo que dice o hace la contraparte, es en este momento de dar perdón. Es en ese momento. Porque no es momento, no es tiempo para buscar justificación del enojo o pedir cuentas por el hecho, ni recordar el pasado. Cuando sentimos que hemos sido ofendidos, es tiempo de dar perdón. No permitir que la semilla de una ofensa, consciente o inconsciente, desarrolle dentro de nuestros corazones. Y casi para terminar, el perdón no se da porque la persona lo merezca. Porque nadie merece ser perdonado por una ofensa. Nadie. Ni tampoco nosotros merecemos ser perdonados de las ofensas que cometemos contra Dios. Se perdona porque se ama. Primera de Pedro 4:8 dice que el amor cubre multitud de pecados. Debemos confesar nuestro pecado si se nos pide perdón. Esto ayudará a calmar la conciencia del que nos ofendió o del que ofendimos. Pero a la vez también nos ayudará a nosotros mismos asegurándole de que no tenemos nada en contra de él. Es interesante que muchas personas vivan bajo la culpa de las ofensas que ha cometido o bajo un sentimiento de fracaso por las ofensas que hayan sido hechas. Ahí nos vamos a detener y antes de pasar a la parte de los talleres, si hubieran preguntas respecto a lo que hemos compartido, pregunten, queridos hermanos, que para eso nosotros estamos, porque es necesario algunas cosas que no son claras y puedan recibir alguna aclaración si es necesaria. Pastor, una consulta. Dime. Pastor, una consulta. Sí, te escucho. Entiendo que el perdón va en relacionado al amor a la persona, ¿no es cierto? Porque mientras más amas, más perdonas. Porque entiendo que nos es más fácil nosotros perdonar a nuestros hijos que perdonar a otras personas que más. Ahora, pero usted nos dice que tenemos que perdonar, pero en este caso de que es por el amor que uno perdona, porque me es más fácil perdonar a mi hijo que a un extraño, ¿no es cierto? Porque entiendo, porque tengo una relación de amor mucho más en él. ¿Cómo se puede trabajar sobre ese caso? Pero no confiamos, ¿no es cierto? Porque me pediste 5.000 soles, no me pagaste, te perdono, pero eso ya se cortó la confianza. No, Perdonar, supuestamente perdonar olvida, no nos olvidamos. no. En este caso, ¿cómo sería A ver, se te escucha un poquito lejos. Te has mudado a ver. Es el asunto de internet. De nuevo, le digo. Sí te hemos entendido. Al menos yo he entendido. Uno a quien ama más, le es más fácil perdonar, aunque nos es difícil pedir perdón. Por eso podemos pedir perdonar a nuestros hijos, nuestros cónyuges, pero nos cuesta pedir perdón. Ahora, con los que no son círculo cercano, como tú dices, ya le perdoné los 5.000 soles que no me quiere pagar, entonces no vas a volver a prestarle ni un sol. Y eso no es resentimiento, eso es sabiduría. Es sencillamente sabiduría, porque Dios nos da a cuidar lo que Él nos da, administrar con sabiduría el dinero que recibimos. Si en una oportunidad nos agarraron en nuestro tiempo, nos agarraron en nuestro día, que nos pasa a todos,
Yo creo que a todos los que estamos acá hemos caído alguna vez dando dinero a alguien que se aprovechó de nosotros y nunca más pagó. No hemos caído. Entonces, no quiere pagar, no puede pagar, en fin. Y uno le perdona la deuda. Ya, te perdono la deuda y te perdono a ti por mentirme. Y entonces, cuando viene otra persona a decirte, bueno, préstame. Entonces, uno, tomando como referencia lo que ha pasado, uno no va a ser tan tonto de darle a buenas y a primeras. Entonces, eso se llama sencillamente sabiduría. Ahora, el que uno haya perdonado una deuda, sencillamente a uno le va a doler de toda la vida, pues. No se va a olvidar de los 5.000 soles. 5.000 soles hace un año es, como decir hoy día, casi 7.500, ¿no? Con la devaluación y así podríamos seguir avanzando. Pero como hemos definido el amor, no como la emoción que uno tiene o siente por alguien, sino como la búsqueda del mayor bien. Muchas veces las personas que no quieren pagar, algunos son avivatos, vivos, sinvergüenzas, ¿no? Y sencillamente, si es un avivato, un sinvergüenza, pedimos justicia de Dios, que Dios en su justicia se encargue de un sinvergüenza que se aprovecha de la generosidad de algunas personas. Pero si es alguien que le es no es un avivato, es alguien que pidió sin calcular, pidió y la vida se le complicó y no puede pagar, como pasa también. No es que no quiera pagar, sino sencillamente se ve en una situación tan complicada que no puede pagar porque no puede, no porque sea sinvergüenza. Entonces, en ese caso, uno no tiene que pedir ya la justicia de Dios, si uno entiende el caso, las circunstancias. Pongamos un ejemplo, ¿no? Alguien que tiene su paciente enfermo, necesita mucho dinero y pide prestado. Y el enfermo no se levanta totalmente y es una suma de gasto y de gasto y de gasto y de gasto y no puede pagar al primero que le pidió. Entonces uno entiende la situación y dice, bueno, este hermano, esta hermana no me va a pagar porque no puede. Entonces lo voy a librar la deuda y voy a librar su conciencia para que se sienta con tranquilidad y paz en el camino. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Espero que... Pastor, una pregunta, pastor. Dime, Luchito. Pastor, buenas noches con todos. Pastor, usted mencionó de que el enojo, la cólera, la ira, la venganza superan el deseo de pedir perdón, ¿no? Efectivamente, en una oportunidad escuché un testimonio de una dama muy maltratada por su pareja, muy maltratada físicamente, emocionalmente, maltrato. Pero este varón llegó a presentar un cuadro de hemiplegia, de parálisis, perdón, de parálisis, y donde tuvo que la esposa atenderlo. Y ella, cristiana, decía, Dios, no me puedes hacer esto. Este hombre me ha maltratado tanto que el amor que siento por él no alcanza para poder perdonarlo, ¿no? Y ella tenía esa lucha. Y lo que ella hizo y su testimonio fue algo tremendo, porque dijo, Dios, dame ese amor especial para poder perdonarlo. Dame esa capacidad. Ella dice que al séptimo día, primero o segundo día, no quería atenderlo, darle la medicina, bañarlo, asearlo. Ella tenía que hacerlo porque era la esposa. Pero al séptimo día, Dios le dio ese amor especial, que fue, lo bañó, lo comenzó a atender, y ese varón lo único que hacía era llorar y llorar. Se llega a recuperar con todo su tratamiento, su terapia, y lo primero que hizo fue entregar su vida al Señor. Entonces, mire la importancia que es ser sinceros con Dios también, ¿no? Porque al final sí, pues, el daño, el dolor está ahí, ¿no? Y tenemos que pedirle ese amor, ¿no? Pero ese amor especial para que supere el enojo, la cólera, la ira, la venganza, que ha tomado prácticamente el control de nuestras emociones, ¿no? Así es. Bueno, en casos especiales como el que tú mencionas, uno tendría que pedir ayuda a Dios para poder enfrentar situaciones como esas. Pero en la mayoría de casos, el que te ofende, pues
Las ofensas en casa son manejables, ¿no? Porque el amor emocional nos ayuda, nos permite, en fin, pero con gente de afuera ya es otra historia. ¿Alguna otra pregunta, queridos? O pasamos a los talleres. Pastor, disculpe, una pregunta. A ver, Robertico. Pastor, por lo general nosotros nos movemos a veces por el sentir, ¿no? Y por el sentir a veces hacemos cosas, realizamos cosas, pensamos también. Pero en el caso del perdonar, pastor, como usted nos enseña, bueno, a través de la palabra, Dios nos enseña que perdonar es un acto de obediencia en todo caso, ¿no? Y en gratitud por lo que Jesús hizo por nosotros, Él perdonó nuestras vidas. Pero hay situaciones, pastor, que hay veces actuamos con hipocresía, ¿no? Sí, hay veces sin darnos cuenta, ¿no? Y una de las preguntas acá es, ¿será hipocresía perdonar sin sentir algo? Pienso que Ajá. no, pero ¿qué tanto estamos en el límite? Porque a veces decimos, bueno, ya lo voy a perdonar porque así estoy aprendiendo, no siento nada, pero voy a perdonar. Estamos a un paso también de caer en hipocresía. ¿Cómo darnos cuenta, pastor, si estamos cayendo en hipocresía? Bueno, ese es parte del taller, pero eh, él quiere la respuesta para salir y sacar 20. Miren, el perdonar sin sentir no es hipocresía, es obediencia. No, el perdonar fingidamente, esa es hipocresía. O sea, te perdono, pero desgraciado, ya espérate nomás que el juicio de Dios va a venir sobre ti. Me dejo entender, ¿no? El perdonar en el sentido bíblico no es hipocresía, es sencillamente obediencia. Y una de las cosas que más nos cuesta entender, porque queremos sumar emoción a la acción que hacemos. Y tal vez nunca en el resto de vida sintamos algo por aquella persona que perdonamos, ¿no? O sea, hablando de un extraño, porque hablando ya de nivel familiar es otra historia. Y está bien eso, porque uno ha hecho lo que debió haber hecho. Y el próximo domingo estaremos viendo ya el proceso. Como hemos dicho, el perdón es un acto de fe. Pedimos perdón o en obediencia a la palabra. Y la obediencia a la palabra es fe. O sea, ¿qué cosa es fe? Hacer lo que Dios dice que haga. Y si puedo hacer las cosas simples, como el pedir, dar perdón, el ofrendar, el diezmar, el congregarnos, el leer la palabra, el tener tiempo de oración, ese es fe. Porque Dios nos dice, haz esto, y uno lo hace, entonces uno está creyendo la palabra, es fe. ¿No? Y lo que Dios está esperando de nosotros es la obediencia, no las sensaciones. Ahora, ¿pueden haber sensaciones? Sí, tranquilidad, puede haber paz, puede haber un sentido de, ¿qué se dice? Como que se nos cae un peso de los hombros, pero sentir amor por alguien que nos ha ofendido es otra historia. Porque ya puede hacer que nunca más se dé como ocurre con más frecuencia de lo que nos imaginamos. ¿Alguna otra pregunta? Las damas no preguntan, solamente varones preguntan. Y yo, pastor, A ver. aportar algo, ¿no? Pienso que entonces, viendo en el aspecto de las personas que somos dañadas, heridas o afectadas, ofendidas de las dimensiones que pueden ser, ¿no? Grandes, pequeñas, siempre va a ser una ofensa, ¿verdad? Entonces, tanto yo como persona decido perdonar de acuerdo a mis principios, ¿no es cierto? Así yo no quiera, pero yo por mis principios obedezco y tomo esa decisión. Entonces ahí empieza mi proceso de libertad. Claro. ¿Es así? Sí, todo comienza con un paso. Y ese paso Porque ya Dios nos hará de seguir obrando, pues, ¿no? En ese proceso. De eso hablaremos la próxima semana, el proceso, explicando
cómo nosotros podemos manejar los recuerdos dolorosos. Que ese es el punto. Saben que no es tanto el ofensor, es el dolor que tenemos o retenemos en nuestros corazones. Bien, ahora sí pasamos a las, ¿cómo se llama? Aulas. A los talleres. Ahí a responder con la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Ya pueden estar ingresando. Pastor, puede detener la grabación.